Hola a todos, estamos en la clase de MRA de la especialidad de telecomunicaciones de cuarto medio, en la clase 06. Hoy trabajaremos primeramente con una parte de revisión de una presentación del ramo de telecomunicaciones de MRA y después haremos un laboratorio práctico o un laboratorio en Packet Tracer donde traspasaremos toda la teoría a una parte más práctica. Vamos. MRA, mantenimiento de redes de acceso y banda ancha. Estamos revisando la unidad número 1, basada en configuración básica de router y switch. La clase 06 aplica configurando y verificando redes. El objetivo de la clase: interpreta requerimientos técnicos, realiza lectura de diagrama con información técnica, realiza cálculo de direccionamiento IP versión 4. Estos tres puntos los fuimos viendo en las clases anteriores, por lo tanto, a esta clase ya se supone que deberían llegar a interpretar esto en un laboratorio más práctico. Y lo que hoy día vamos a revisar a fondo es la configuración de router, switch y equipos terminales. La configuración básica de switch y router. Si bien en router y en switch tiene una amplia variedad de configuraciones, en ambos es posible realizar configuraciones básicas, que en un principio son muy parecidas entre ellas dos. De hecho, todas estas configuraciones que estamos viendo en pantalla son iguales tanto en switch como en router. Dentro de esa está hostname, que es el cambiar nombre al dispositivo, la clave de consola por el acceso fuera de banda que le llamamos nosotros, eh, clave de acceso al modo privilegiado, clave de acceso remoto, que esto es para configurar en banda, que son los accesos tanto de Telnet como de SSH. Mensaje de bienvenida, que es el banner mod, la descripción de las interfaces, encriptación de todas las claves que están en texto plano y el largo mínimo de claves. La seguridad de acceso remoto o el telnet se configura a través de las VTI, que es donde nosotros nos permite ingresar a un router o un switch para administrarlo de forma remota. Las VTI son Virtual Terminal Interface, corresponden a interfaces, a 16 interfaces virtuales que van de, como aparece aquí, de la 0 hasta la 15, por eso son 16, que nos abren puertas virtuales para poder conectarnos tanto a un router como a un switch y poder configurarnos. Estas interfaces virtuales nos permiten que varios usuarios incluso puedan estar al mismo tiempo dentro del dispositivo realizando configuraciones. Una de las formas clásicas es la vía Telnet. Para esto se utiliza el texto plano, como se muestra en estos simples comandos. Si bien acá hay varios comandos, los primeros, el enable password, enable secret, son para colocar la clave al modo privilegiado. El line console 0 hasta el login corresponde a la clave de consola. Y por último tenemos el acceso a BTI, que es el line BTI 0 a la 15. Nos entrega una password, obviamente, y el login para ingresarlo. Dentro de la seguridad de claves también tenemos el acceso por SSH. Es un método seguro de acceso remoto para la administración de los equipos, el cual encripta todos los datos que se intercambian entre el equipo de consola y el equipo que se está configurando. ¿Qué significa esto? Que este genera un canal seguro donde todos los comandos, toda la información que se está enviando está siendo cifrada. Entonces por eso trabaja con una llave de seguridad que es el RSA, ¿ya? Y con una cantidad de módulos que nosotros vamos a definir mientras lo vayamos configurando. Esto tiene un orden que nos va a ir pidiendo, que no es el mismo que muestra aquí. Por ejemplo, hay prerequisitos. Dentro de eso, el dispositivo tiene que tener un nombre configurado. Nos va a pedir un usuario y un password. Después tenemos que aplicar un nombre de dominio con este comando IP domain name. Posteriormente, la creación de la llave genérica, ¿ya? Y de ahí ya pasamos a las configuraciones más específicas, tanto del transport dentro del SSH. Direccionamiento IP en switch. Debido a que a un switch es un equipo que también debe administrarse de forma remota, necesariamente debe tener una dirección IP para que nosotros lo podamos alcanzar de cualquier lugar dentro de la red o fuera de la red. Necesitamos que tenga una dirección IP.
Y para esto se debe asignar una dirección IP dentro de una VLAN, de una Virtual LAN. En este caso, el ejemplo nos muestra la VLAN número 1, pero por seguridad nosotros tenemos que cambiar estas VLAN y dejar todo fuera de la VLAN 1, manteniendo así la seguridad de nuestra red, la cual viene por defecto de la VLAN 1 activada en todos los switches. Adicionalmente, para que un switch pueda ser administrado desde fuera del dominio de broadcast, o sea, desde un salto desde un router, necesita tener un default gateway, al igual que un PC. Para que pueda salir de la red, por ejemplo este PC, para que pueda salir de esta red, necesita tener un default gateway, y el default gateway finalmente, que es el router, nos permite esta salida. Lo mismo pasa con el switch. Si nosotros tenemos un switch en una red y lo queremos administrar desde otra, necesitamos tener un default gateway para poder salir de esta red o para que otro pueda ingresar a nuestra red. ¿Ya? Aquí muestra la configuración que dice en Configure Terminal, o sea, en el modo de configuración global. Ingresa a la interfaz virtual 1, agrega una dirección IP address 172.16.02.255.255.255.0, correspondiente a una máscara 24. Con el notch down levanta la interfaz virtual, que aquí se muestra como el mensaje que arroja el switch cuando levanta la interfaz, y después vuelve a configuración global y coloca el comando IP default gateway. El comando IP default gateway, nosotros colocamos aquí el gateway, y este es el que ya nos va a permitir salir de esta red desde un switch. Esto lo vamos a hacer en el laboratorio. Interfaz Dual Stack. Las interfaces Dual Stack son aquellas que pueden operar tanto en dirección IP versión 4 como IP versión 6. Pero todos los routers hasta el minuto no tienen el IP versión 6 habilitado inmediatamente, sino que hay que levantar el proceso de ruteo del IP versión 6. ¿Cómo realizamos esa habilitación del proceso? Con el comando IPv6 Unicast Routing. Este comando es el que habilita el proceso todo de IP versión 6 de ruteo dentro de los equipos. La configuración sería ingresar a una interfaz, en este caso la Ethernet 0, configurar IP versión 4, IP address 192.168.99.1, máscara 24, y dentro de ahí mismo colocar IP versión 6, address y la dirección IP en versión 6. ¿Ya? También lo revisaremos en el laboratorio. Los comandos de revisión de IP versión 4 e IP versión 6 se parecen en sí, y la única diferencia es cuando hacemos la consulta hacia IP versión 4, que vendría a ser con la sigla IP, y cuando vamos hacia IP versión 6 con la sigla IPv6. Entonces, hay muchos comandos. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, show running config, que es igual, o aquí como dice, muestra configuración completa de un router, tanto para IP versión 4 como IPv6. Show IP interface brief muestra el listado resumido de interfaces con IP versión 4. Si queremos ver esto en IP versión 6, aplicamos el comando show IPv6 interface brief, y este muestra el listado resumido de interfaces con IPv6. Show IPv6 route muestra la tabla de enrutamiento del router en IP versión 6, y show IP route muestra la tabla de enrutamiento en IP versión 4. En los PC es similar. Utilizamos el comando ping espacio y aplicamos la IP versión 4 para llegar a un destino en IP versión 4. Utilizamos el mismo comando ping y la dirección IP en versión 6 para llegar a una dirección en IP versión 6. Y con el comando ipconfig/all podemos ver tanto la configuración de IP versión 4 como IP versión 6 dentro de nuestro dispositivo. En el desarrollo práctico se espera que para este día ustedes puedan, al término de la clase, escribir un script con la configuración solicitando en base a los siguientes requerimientos: hostname, la clave MD5, ¿ya? Que esta viene a ser la clave de acceso al modo privilegiado, pero una clave no en texto plano, sino que una clave secreta. O sea, en vez de ocupar enable password, ocuparíamos enable secret. La clave de consola, el mensaje de advertencia, que en este caso no debería ser un bienvenido, sino un
autorizado, acceso solo a personal autorizado, prohibido el ingreso, etc. La encriptación de todas las passwords. Para el SSH se nos da un dominio, beleneduca.cl, ya el usuario, hostname y la password Cisco SSNA 2 con una llave de 1024. Asignar direcciones IP en IP versión 4 e IP versión 6 en la giga 00 y asignar descripciones en interfaces, por ejemplo, hacia la LAN 1. Configuración e interfaz de VLAN 1 en el switch. Configurar direccionamiento IP versión 4 para interfaz VLAN 1 y configurar el default gateway. Entonces, esto realizaremos un pequeño laboratorio como para ir mostrando todos estos equipos. No olvidar cuáles son los elementos comunes y diferencia entre la configuración de un router y un switch. Las comunes son la configuración básica, que fue todo el listado que vimos en el slide 7, y el acceso a configuración remota, y eso se refiere a las claves y se refiere al LAN BTI, tanto para Telnet y SSH. Las diferencias son la asignación de IP a interfaces. Dentro de los switches las configuramos dentro de los switches de capa 2, las configuramos dentro de las VLAN en el switch y en los routers la configuramos dentro de la interfaz física. Y también podemos hacerlo en virtuales, pero no en VLAN. Y el uso de IP versión 6, que cambia tanto en router como en switch. Entonces, ahora vamos a ir al ejercicio y laboratorio práctico. Como podemos ver, ya estamos aquí en el laboratorio. Realicé la copia de estos requerimientos en nuestro ejercicio. Coloqué un router modelo 2911. Como lo hago desde acá abajo, pincho el router 2911 y lo coloqué acá. Le cambié el nombre de exterior. También colocamos un switch y dos PC para poder hacer pruebas después de conexión. ¿Ya? Entonces traspasé todo lo del slide 15 hacia nuestro equipo. Y vamos a partir con el laboratorio con el slide 7, que era donde ya partían con las primeras pruebas. Slide 4, 5, 6 y 7. Entonces nos dice que a esta altura nosotros ya deberíamos manejar todos estos comandos, como lo son el hostname, y vamos a ir probando con nuestro equipo. Entonces lo primero dice el hostname, vamos a colocar por aquí sí. Ingresamos al command line, nos pregunta por el diálogo de configuración, el inicial le colocamos que no y partimos. Enable, configure terminal. Para configurar el hostname, el comando, o sea el nombre en realidad, el comando es hostname y nos indica que en el router coloquemos R1. Después nos dice clave de consola, que vamos a colocar, entonces sería line console 0. Password, y nos dice que la clave de consola sería CCNA. ¿Ya? Nosotros por un tema de seguridad le vamos a colocar teleco-ccna. ¿Ya? A todo le vamos a agregar el teleco por un tema del largo de clave, que de ahí lo vamos a revisar. ¿Ya? Teleco. Clave de acceso al modo privilegiado, que esa sería la clave para el acceso. Entonces ese sería el enable exit. Volvemos al modo configuración global. Enable password, que es en texto plano. Ya, entonces, y vamos a configurar enable password, que le vamos a colocar teleco-cisco. Eso sería en texto plano, ya, para que lo puedan ver. Y la diferencia en MD5 sería enable secret teleco-cisco. Miren, estas dos claves son para el mismo acceso al modo privilegiado. Lo vamos a agregar. Me dice que no es recomendable reutilizar la misma clave, ¿ya? Entonces dice que son la misma ambas dos, ¿ya? Entonces aquí voy con esto. Show exit y hacemos el show running config. Y si se dan cuenta, el enable secret lo entrega inmediatamente en un formato con una encriptación de MD5. A diferencia de
cuando aplicamos password dentro de los routers y de los switch, nos aparecen todas las claves en texto plano. Es por eso que tenemos que, posterior a las configuraciones, aplicar este tema de encriptación de clave. El tema es que aún así no termina siendo tan segura porque ya hay herramientas y software que nos ayudan a descifrar estas claves. Entonces es necesario siempre en lo posible resguardar el tema y configurar solamente claves secretas o DMD5 que le denominamos, ¿ya? Claves de acceso remoto que vendrían a ser para el Line BTI. Entonces vamos al Configure Terminal, que es el modo de configuración global, y pasamos al modo específico de consola, o sea, de claves, que sería el Line BTI de la 0 a la 15, y ahí ingresamos al modo específico de configuración de las líneas de entrada. Ya, acceso al modo remoto y vamos por ahora solamente a hacer telnet, para después en el SSH nos vamos a dedicar completamente a esa parte. Entonces para solo telnet el equipo viene prediseñado para este acceso, por lo tanto es necesario solamente que coloquemos password, que le vamos a colocar teleco-bti, ¿ya? Y ya vamos a poder ingresar a nuestro equipo. Y hasta ahí tenemos el acceso telnet con el login, lo tenemos listo. El mensaje de bienvenida vendría a ser exit, volver al modo de configuración global, y el comando es banner mod espacio, y aquí abrimos un signo que no se puede repetir, que una vez repitiéndose este signo se cierra el comando. Entonces aquí podemos escribir todo lo que nosotros necesitemos, y una vez que necesitamos cerrar el mensaje o decir que ese es el mensaje correcto, volvemos a colocar el signo de número gato que lo conocemos. Acceso solo a personal autorizado. Y lo cerramos. Descripción de una interfaz. Bueno, en los routers tendríamos que ingresar a las interfaz. Primero voy a ver qué interfaz tenemos. Show IP, interface, brief. Si bien no tenemos dirección IP, pero me dice las interfaces que tenemos conectadas. Voy a ingresar a la Giga 00 desde el modo configuración global. Configure terminal. Interface Giga 00. Y en esta parte el comando es description y la descripción. Entonces aquí le colocaríamos hacia LAN 1, por ejemplo. ¿Ya? Encriptación de todas las claves. Las encriptaciones vienen a ser partes de procesos o servicios globales que tienen los equipos. Aquí voy con esto. Si vamos acá y hago un show running config, ustedes pueden ver que en la parte superior del show running, cuando empezamos, nos empieza a indicar algunos servicios que tienen habilitados. Y hay uno que es la encriptación de password. Dice que el servicio en este minuto no está habilitado. Cuando nosotros lo habilitemos, debería decir solo Service Password Encryption. Y esto que, por ejemplo, aquí ahora está en texto plano, después quedaría en cifrado, al igual que las claves tanto de consola, que en este minuto las tenemos visibles, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, si voy a sacar una imagen para que ustedes puedan revisarlo, la voy a dejar aquí al lado. Así se ven nuestras claves actualmente. Si aplicamos el modo de encriptación, que es el comando es Service Password Encryption, lo aplicamos y hacemos un show running, podemos ver inmediatamente que cambió, que ya no dice enable password teleco, sino que ahora aplica el código. Y lo mismo pasa acá abajo, line console 0, lo que antes era un password teleco CCNA, ahora es password 7 y un código. ¿Ya? Entonces ahí es el modo de el comando de encriptación. Y lo otro, que cambió también el servicio. Ya no dice no, sino que ahora dice que el servicio ya está activo y funcionando.
Y por último, dentro de los comandos de este slide, me pide el largo mínimo de claves. El largo mínimo lo configuramos también como un servicio. Ya, entonces vamos al modo de configuración global, configure terminal. Y el comando es service, security password mínimo de largo o de letra. Entonces nos indica que esta es la cantidad mínima que debe tener una password dentro de nuestro dispositivo. Y aquí nosotros, voy a hacer signo de pregunta para que puedan ver, podemos colocar desde 0 hasta 16. ¿Qué significa eso? Que si usted coloca un 8 y colocamos la palabra teleco, nos va a decir que es muy corta nuestra clave y por lo tanto no nos va a dejar colocarla. Nos exigiría como mínimo de caracteres que sean de 8 hacia arriba. Entonces eso, una vez que lo apliquemos, vamos a probarlo. Vamos a aplicar 8, por ejemplo. Enter. Y si yo ahora coloco enable password para poder verla y voy a colocar teleco, por ejemplo, me dice que la password es muy corta, ¿ya? Y que lo mínimo que necesito son 8 caracteres. Pero si colocamos teleco-10, que aquí ya tendríamos 6, 7, 8, 9, me la deja introducir sin ningún problema. Esto, al igual que la encriptación de la clave, también es un servicio. Por lo tanto, la podemos ver en la parte superior del show running config. Aquí, security password midlane. Todos estos servicios que se aplican aquí, o estas configuraciones globales, significa que aplican hacia todo lo que tengo hacia abajo en el dispositivo. Por lo tanto, me va a generar tanto en la parte de consola, de password, de BTI, de telnet, de todas, ¿ya? Entonces se aplica completamente a nuestro dispositivo, ¿ya? Por si acaso. Y ahí tendríamos nuestro dispositivo ya configurado, o por lo menos tendríamos todo esto que se nos pide en esta parte del slide. Entonces, pasamos al siguiente slide. El siguiente slide nos habla de la configuración de Telnet. La configuración de Telnet nos exige tener obviamente un Telnet y nos exige tener una clave de acceso al modo privilegiado. Con esas dos cosas nosotros ya podemos acceder a un dispositivo por Telnet, ¿ya? Y aquí vamos a hacer una prueba. Voy a cambiar este router, ¿ya? Y vamos a colocar otro router para partir de cero. Y le vamos a colocar teleco, solo para esta prueba. Entonces vamos a colocar, está ingresando, coloco el diálogo, enable, configure terminal, le vamos a colocar un nombre, teleco, ya, vamos a habilitar una clave al modo privilegiado, enable secret, le vamos a colocar teleco priv, ya, de privilegiado, -priv, y vamos a configurar el acceso al telnet. ¿Cómo se hace eso? En line BTI de la 0 a la 15, password, vamos a colocar teleco BTI, login, y con eso nuestro acceso debería estar listo. Ahora, ¿qué necesitamos para el telnet? Como decíamos anteriormente, necesitamos tener un acceso ya a esta red. Por lo tanto, tenemos que tener una dirección IP para poder conectarnos a él. Entonces, exit, vamos a ir a la interfaz giga00, IP address, y vamos a utilizar la IP que nos regalaron acá. 192.168.1.1, máscara 24, no shutdown. Ya tendríamos listo nuestro router. Entonces conectamos de la giga 00 a la giga 01, por ejemplo, y vamos a conectar un PC desde la faz a la fase 1.
Obviamente para conectarnos necesitamos que nuestro PC también tenga acceso, por lo tanto vamos a ir y vamos a configurar una dirección IP 192.168.1.5, le vamos a colocar máscara 24 y al default gateway 192.168.1.1. Ya. Abrimos nuestro CMD. Ya. Vamos a validar que lleguemos hasta nuestro router. Llegamos al router. Entonces ahora, ¿cómo nos conectamos a través de Telnet? Con el comando Telnet y la dirección del dispositivo final. Entonces aquí me pide el primer password, que sería el del BTI. ¿Ya? Entonces sería teleco-BTI. Ingresamos en él y me pide el password ahora del modo privilegiado, que en nuestro caso sería teleco-priv. Y ya estamos dentro de nuestro dispositivo. De hecho, si hago un show, un show IP Interface Brief, por ejemplo, ustedes pueden ver que estoy dentro del dispositivo, que tiene las 3 y que está conectado. Por otra parte, en mi router también podemos hacer el mismo comando, show IP Interface Brief, y podemos ver que nos indica la misma información. Entonces aquí ya estamos dentro de nuestro dispositivo. ¿Ya? Esa es la forma de conectarnos a través. Si yo me salgo, obviamente, quedo fuera del dispositivo. ¿Ya? Para el Telnet. Y ahora configuraríamos el SSH dentro de nuestro router. Ya tenemos un privilegiado, tenemos un acceso por Telnet, pero ahora tenemos que habilitar lo que es el SSH. ¿Cómo se realiza esto? Configure terminal y partimos. Primero nos va a solicitar un usuario, username, entonces vamos a colocar admin, secret, obviamente ya dijimos, y vamos a colocar teleco-secret. ¿Les parece? Teleco-secret para ingresar, o SSH. SSH, así sabemos que este va a ser nuestro ingreso al SSH. Aunque este ingreso se va a generar a modo global, pero lo vamos a utilizar para esto. El dominio IP domain medio name, y aquí colocamos el dominio que nosotros queremos. En nuestro caso nos dio el dominio be.cl. Aplicamos. Seguimos con la crypto key o la llave. Entonces sería crypto key generate RCA. Y aquí nos dice de cuánto debería ser el módulo. En nuestro caso vamos a hacer de 1024 y genera la llave. ¿Ya? ¿Qué más? Debemos habilitar el SSH, IPSSH, que nos dice que está en 1.9. Entonces nosotros vamos a habilitar IPSSH en la versión 2. IPSSH versión 2. Y ahora nos vamos a las líneas de comando. Entonces, line BTI de la 0 a la 15. Y vamos a indicar que ahora nuestro acceso transport. Ya, ¿qué significa esto? El transport nos permite tanto input y output. Input significa todas las conexiones que van a entrar a nuestro dispositivo. Y obviamente las outputs son las que van a salir desde nuestro dispositivo. Porque nosotros desde nuestro router también nos podemos conectar hacia otro dispositivo. ¿Ya? Entonces vamos a colocar que en este caso input de entrada vamos a permitir, ¿ya? Y aquí podemos elegir todas, o sea, tanto SSH como Telnet, o podemos elegir tanto SSH o Telnet. Entonces nosotros ahora vamos a cambiar nuestro acceso solamente a SSH, mantenemos la password que teníamos anteriormente, ¿ya?
Y con el login yo utilizo la password que tenía en la BTI. Solo login. Si yo aplico login local, significa que ahora voy a ir a buscar la clave local, que fue la que nosotros configuramos. El usuario admin y la clave que era teleco-ssh. Ya, entonces ya estamos aquí, estamos listos. Vamos a ir al PC y vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan que teníamos conexión por Telnet? Ahora me dice que no. ¿Ya? Entonces, para conectarnos ahora para conectarnos a través de SSH por nuestro PC, el comando es SSH-L de login. Tengo que darle el usuario y ahí la dirección IP a la que yo me deseo conectar. Me dice cuál es la password. Entonces le vamos a colocar teleco-ssh. Ingreso. Enable. Y aquí me pide la clave del modo privilegiado. Por lo tanto es teleco-priv. Y ahora ya estamos conectados a través de SSH a nuestro dispositivo. Ya, con esos dos comandos ya estaríamos dentro del dispositivo. El direccionamiento IP dentro de un switch. Acá nos dieron algunos ejemplos, algunas direcciones IP, que sería la 1.2. Entonces vamos a ingresar al switch y vamos a configurarlo en la VLAN 1, en este caso de ejemplo. Más adelante ya vamos a ir cambiando esta información. Entonces, configure terminal, interface VLAN 1. Para configurar la IP address sería el comando IP address y la dirección 192.168.1.2 máscara 24. Levanto la interfaz no shutdown, está dentro. Y ahora configuraríamos solamente el default gateway y con esto ya tendríamos conexión desde fuera de esta LAN. Entonces sería el comando IP default gateway y la dirección del default gateway 1. Listo. ¿Qué significa esto? Que nosotros también desde nuestro PC ya lo podemos alcanzar con un ping 192.168.1.2. Vamos a ver si llegamos al switch. Exacto. Entonces solamente perdimos obviamente un paquete que fue el primero, pero ya estamos en línea. Ahí ya configuramos la IP y todo. Si nosotros queremos acceder a él y administrarlo, tenemos que hacer el mismo procedimiento que aplicamos en el router. El Dual Stack, que es para la configuración en IP versión 4 y IP versión 6, primero configure terminal. Como les comentaba, tenemos que habilitar el proceso de ruteo en IP versión 6, por lo tanto sería el comando IPv6 unicast routing. Con esto levantamos el proceso y ahora puedo ir al router, a la interfaz, a configurarla. Interface giga 00, comando sería IPv6 address y acá nos dice que sea la 2001 2 puntos db8 2 puntos caff 2 puntos 2 puntos, vamos a colocar la 1 prefijo 64. Ya voy a guardar esto porque para configurarla en el PC. No shutdown, exit, exit. Si yo quiero ver, ¿se acuerdan que utilizamos el comando show IP interface brief? Vamos a poner show IPv6 interface brief. Y con esto puedo ver que ya está configurada la interfase. Y vamos a probar en el PC. Entonces me voy a la parte de desktop, mi PC, y vamos a ver en la parte de IP versión 6. Vamos a configurar la IP, pero nosotros obviamente vamos a tener la 5. ¿Ya? O sea, y en este caso el slash tiene que ser acá, 64, que sería estática, y con eso deberíamos estar. Validemos si es que estamos llegando.
y también ya estamos llegando a nuestro router a través de IPv 6. Y si le hacemos a la 192.168.11 también llegamos. Esto es lo que se denomina el dual stack. Entonces yo estoy trabajando en IPv 6 y también en IPv 4. Los comandos de revisión, que lo hemos ido viendo en distintas partes de nuestra topología y revisión. Y les dejo como desafío, chicos, realizar este script en un TXT para que después ustedes lo puedan llegar, acercarse a un router y poder copiarlo. Así que con eso estaríamos. Muchas gracias y nos volvemos a ver en el próximo video o en nuestra sala de clase. Adiós.